Bueno, hola a todos, buen día. Vamos a retomar la clase a partir justamente de cómo hemos ido construyendo un discurso, una idea, una lógica jurídica para convencer al juez. Y fíjense cómo ya, como pueden ver en pantalla, lo que hemos ido armando hasta hoy son 4 párrafos. Esto es lo que ya hicimos, una idea, un primer párrafo para llamar la atención del juez, un segundo párrafo donde le explicamos la norma aplicable, un tercer párrafo con los hechos concretos y la subsunción, es decir, cómo esos hechos encajan en la norma y por lo tanto la conclusión debe de ser que el juez debe de darme la razón. Todo esto lo hemos ido fortaleciendo con jurisprudencia o un concepto teórico. El concepto y la jurisprudencia, como ya les he insistido, pueden irlo colocando ya sea en la premisa mayor, en la premisa menor o en la propia conclusión. Aquí ya es optativo para ustedes. Sin embargo, hasta ahorita, si se fijan, lo único que hemos hecho prácticamente es argumentar en torno a nuestra postura, ¿sí? Argumentar en torno a nuestra postura. Es decir, solo damos nuestros argumentos, pero no hemos dicho nada de lo que afirma la parte contraria. Y esto es importante porque aparece otra herramienta lógica, la refutación. Es decir, no solo se trata, digo, el abogado común lo que va a decir es su postura, pero nosotros ahora también vamos a añadir una nueva herramienta que es la refutación. Es decir, después de dar mi postura, tengo que atacar la postura contraria o la posible postura contraria. O incluso tendré que argumentarle al juez en torno a alguna idea que él pueda tener contraria a mi posición. A ver, vamos a retomar nuestro ejercicio de la patria potestad. Si se acuerdan, citamos el artículo 466 y en este 466 decíamos que la patria potestad se pierde y veíamos la fracción tercera por malos tratamientos, abandono sin causa justificada, que ponga en peligro la seguridad o el desarrollo psicológico, sexual, afectivo de los hijos. ¿Ok? Entonces, imagínense que ahora ustedes son la parte contraria. Es decir, no estamos hablando de la defensa de la madre que quiere que pierda la patria potestad del papá que no paga alimentos, sino que ahora ustedes se tienen que ubicar como los abogados defensores de la parte contraria, del padre del menor. En este sentido, piensen qué podrían argumentar. Ojo, siempre hay que argumentar, por muy claro a veces que parezca el caso. Por supuesto que podemos atacar las razones de la parte contraria. Podemos atacar dos cuestiones bien importantes. O los hechos, es decir, los hechos no son como la parte contraria dice, o podemos atacar los argumentos. Es decir, la ley, la norma y decir, la forma en que la parte contraria interpreta la ley no es lo correcto. Lo correcto es esta otra postura. Por ejemplo, vamos a pensar aquí que los hechos ya están firmes. Es decir, los hechos están muy claros. Efectivamente, no ha dado alimentos el padre, eso ya está demostrado y no lo controvertimos. Ahora la pregunta es si por no haber dado alimentos, justamente procedería en términos de este 466 fracción tercera la pérdida de la patria potestad. Entonces, ¿qué podría argumentar el papá? Bueno, podría argumentar muchas cosas en torno a este artículo. Fíjense cómo hay muchas salidas. Aquí les pongo algunas de tantas. Puede decir no tenía trabajo, puede decir, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, no de alimentos, pero esto no puso en peligro la integridad. Porque imagínense que sí, no le dio alimentos durante 2 meses o 2 años, pero, pero el menor. Bien, les decía que el padre podrá alegar también esto, que no puso en peligro la vida la integridad del menor. Sí, a ver, no le dio alimentos, pero él estuvo alimentado. ¿Por qué? Porque a lo mejor la mamá le dio alimentos, porque a lo mejor los abuelos lo cuidaron, pero no puso en peligro esa falta de alimentos, no puso en peligro la integridad del menor. Entonces el papá dirá, no tienes por qué perderla, no tienes por qué obligarme a perderla porque no estuvo en peligro. Pero fíjense este otro argumento. También puede decir, oye,
Pero es que independientemente de que yo no le hubiera dado alimentos, el niño tiene derecho a un papá. No le puedes privar ese derecho a un padre. O por ejemplo, lo contrario, sabes que yo tengo derecho a tener un hijo y si no le di alimentos, no importa, no debes de privarme de ese derecho. O fíjense este otro, imagínense que no pudo darle alimentos porque justamente la mamá no le quiso recibir. ¿Sabes qué? Ella no quiso, no me permitía verlo, no me permitía llevarle alimentos. Esto nomás es como algunos de los ejemplos de lo que la parte contraria en nuestro caso puede argumentar. Entonces, todo esto tenemos que preverlo como abogados. ¿Qué contestarían ustedes a cada uno? Ahora, ¿qué contraargumentarían? Imagínense que volvemos a ser el abogado de la mamá y el papá nos dice todo esto. No tenía trabajo, no puse en peligro la integridad, el menor tiene derecho a un padre, yo tengo derecho a un hijo y no me pueden privar. Piensen que ustedes son los abogados de la mamá y el papá argumentó todo esto. Cualquiera de estos, ¿qué pueden argumentar? Precisamente para destruir las razones del papá. Es decir, nosotros ya dijimos nuestra postura, artículo, hechos, conclusión, con nuestra llamada de atención, nuestra jurisprudencia. Ahora tenemos que añadir un nuevo párrafo para refutar los argumentos contrarios, para atacar la postura de la parte contraria. En este sentido, vamos a incorporar pues a nuestro escrito justo una parte para evitar un mal resultado. Vamos a hacer una refutación en nuestro ejemplo. Es decir, en la estructura que llevamos ahora, ¿dónde lo acomodaría? Fíjense, nosotros tenemos esta estructura hasta ahorita. Esta estructura, como ya les he dicho, forma parte de la construcción del discurso. Esta estructura no la estoy inventando. Es una estructura que viene desde hace muchos años, muchos siglos. Cicerón, Cicerón y otros pensadores de la época de los romanos y los griegos ya habían construido cómo hacer un discurso, cómo hacer un argumento de convencimiento con estas partes que les estoy diciendo y que poco a poco hemos ido construyendo de forma personal para que les quede más claro. Estas cuatro partes, que ahora le vamos a añadir una quinta, pues han sido históricamente la forma en que construyen los grandes oradores sus discursos, pero también funcionan para el juicio o para la estructura jurídica. En este sentido, pues, ¿dónde colocarían esta refutación? Si aquí llamamos, si aquí en el párrafo 2 dimos la norma aplicable y aquí nuestra conclusión, quiere decir, o lo más sano, lógico, sería que la contraargumentación o la refutación la coloquemos justamente después de la premisa menor. De tal forma que primero ya tenemos casi que terminado nuestro discurso, como debe de ser, nuestro alegato, llamar la atención del juez, establecer la normativa aplicable, señalar los hechos concretos, contraargumentar las ideas de la parte contraria y concluir. Todo esto puede ser aderezado o fortalecido con la jurisprudencia y el concepto teórico. En este sentido, pues, ahora van a hacer una refutación. Es decir, vamos a pensar, de hecho, se van a concentrar solamente en este argumento. Vamos a contraargumentar solo este argumento para que no sea pesado esta cuestión. Vamos a contraargumentar, y lo pongo, que no puso en peligro la integridad. Sí, es decir, el padre del menor está alegando que a pesar de que no dio alimentos, no puso en peligro la integridad. Entonces, ustedes lo que tienen que refutar es justamente que sí puso en peligro la integridad. Él va a alegar que el niño está sano, el niño no le pasó nada. Entonces, lo que ustedes tendrán que hacer es decir, sí le pasó. ¿Cómo? Bueno, ustedes tienen que hacer valer sus propios argumentos. Es decir, vamos a usar el escrito que traemos ya de todo este parcial
Vamos a retomar el último, donde tenemos un párrafo para llamar la atención del juez, un párrafo con las normas aplicables, los hechos concretos. Ahora van a contraargumentar, es decir, van a usar un conector lógico donde digan, no podrá decir la parte contraria. Contrario a lo que afirma la parte contraria, sí se puso en peligro la vida del menor, la integridad del menor, por lo siguiente. Entonces, y cerrarán justamente diciendo por qué ustedes tienen la razón. Entonces, fíjense, voy a abrir justamente el ejemplo que yo he trabajado, el del IMSS, del trabajador, para que puedan observarlo. ¿Sale? Vamos a ver cómo ya ahora este mismo ejemplo lo podemos usar con una contraargumentación. Fíjense. Señor juez, ¿se acuerdan? Este es el del IMSS. Aquí está la llamada de atención. Señor juez, de lo que le voy a exponer depende la vida de un hombre. Una persona que sin sus tratamientos médicos no puede sobrevivir. Después pongo la premisa mayor, que son la norma. Aquí yo mi jurisprudencia la usé para la premisa mayor. Después puse los hechos concretos, me dieron de baja a pesar de que tengo insuficiencia renal. Y fíjense cómo aquí ya meto este párrafo, lo voy a bajar para que lo vean más claro. Este párrafito de contraargumentación. ¿Qué podría alegar el contrario, mi parte contraria al IMSS? Pues que el procedimiento es entre el patrón y el IMSS. Va a decir, es que sabes que yo no tengo por qué notificar al trabajador, ese es un tema entre ellos. Entonces, fíjense cómo aquí meto este parrafito para tratar de atacar lo que el IMSS va a señalar. Entonces digo, lo cito textualmente. No podrá alegar la autoridad del IMSS que el procedimiento de revisión es exclusivamente entre el patrón y la propia institución, pues el trabajador ha adquirido derechos, por lo tanto, cualquier detrimento de ellos, como el darme de baja, se trata de un acto de privación, mismo que la Constitución prevé, debe ser notificado. ¿Se fijan? Este párrafito es una contraargumentación y luego ya caigo a mi conclusión. ¿Sí? Entonces vean cómo ya tenemos un argumento redondo. Un argumento redondo. Y más o menos también así se construyen las sentencias. Sí, más o menos así se construyen las sentencias, siguiendo más o menos esta estructura. Entonces, vamos a ver ahora, para que esto quede más claro, y con esto estar listos para el examen. Miren, vamos a ver el argumento, el mismo del IMSS, pero ya diferenciadas las partes. Como ven en amarillo está la apertura o llamada de atención, en azul la premisa mayor o fundamento legal, en verde la premisa menor o los hechos, en morado la refutación o contraargumentación y en gris la conclusión. Se fijan cómo ya nuestra forma de discutir se va perfeccionando, o al menos va teniendo un método, porque ojo, no es la única manera, como se los he insistido, no es la única manera de argumentar ante un juez, pero sí es un método que nos permite hacerlo de forma más sistemática en la medida que nos vayamos enseñando y haciendo ejercicios, porque obviamente esto no es tan sencillo, hay que hacer muchos ejercicios para que en la práctica algún día podamos hacer esto de forma más sistemática. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Van a leer, van a hacer su silogismo, van a usar el último que argumentamos, el que tiene la llamada, van a meter su parrafito de refutación. Y cuando terminen, yo les voy a dar 10 minutos, cuando terminen, vamos a regresar a clase a que me lo lean cada uno de ustedes. Esto lo vamos a corregir y lo vamos a subir, ya una vez que lo platiquemos, lo van a corregir y van a subir este último al sistema. Esta es una tarea, está abierta para entregar hasta el día sábado, pero bueno, pues ya lo vamos a acabar prácticamente ahorita en clase, entonces quien lo termine bien, pues podrá ya subirlo y quitarse de tareas. ¿Sale? Entonces tendrán 10 minutos para hacerlo y regresamos a clase.